A regular las diversas etapas de los procesos de votación por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno, de representación política, está definido en la historia reciente por la ciudadanización, no solo de las instituciones que lo conforman, sino sobre todo en la consecución de sus fines y en la orientación de todos sus procedimientos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana les da la bienvenida a esta conferencia magistral denominada ¿Cuál es el futuro del sistema electoral nacional? Agradecemos la presencia de representantes del Instituto Electoral de Zacatecas, de los partidos políticos con registro en este estado y, por supuesto, por compañeros y compañeras del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local Ejecutiva de este estado. Por supuesto, agradecemos también la presencia de los medios de comunicación y a continuación, para dar el mensaje de bienvenida a esta conferencia, agradezco la presencia de la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de este organismo electoral local, para que nos dirija un mensaje. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les doy la más cordial bienvenida. Doctor Benito Nasif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por aceptar la invitación a darnos esta conferencia, ¿cuál es el futuro del sistema electoral nacional? Recibo con mucho gusto y recibimos con mucho gusto a los consejeros del organismo público local de Zacatecas. Saludo a los representantes de los partidos políticos en San Luis Potosí y a los integrantes de partidos políticos que acuden aquí con gran interés en el tema. Saludo a mis compañeros consejeros electorales de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a nuestros compañeros del Instituto Nacional Electoral, al personal del CEPAC, así como a todos los aquí presentes. Gracias por acudir a la convocatoria del organismo. Hace más de 26 años impulsamos en San Luis Potosí el primer organismo electoral ciudadano en México, en el que la participación de los ciudadanos ha sido el activo más importante para lograr elecciones transparentes, confiables y equitativas. Correspondió a nuestro estado iniciar lo que ha sido hasta la fecha un suceso determinante en la vida política en México. Por primera vez, un órgano electoral se integró en su totalidad con personas ajenas al gobierno y con el objetivo de descentralizar las elecciones para que fueran los propios ciudadanos quienes desde su territorio más cercano organizaran los procesos democráticos. Dicho logro de la sociedad civil organizada consiguió que con el paso de los años la figura del organismo electoral se fortaleciera con mayores atribuciones que van más allá de las elecciones y que contribuyen a generar gobernabilidad y paz social. La larga marcha histórica por lograr elecciones equitativas, legales, transparentes, certeras, se ha ido moldeando a lo largo de los años por cambios legales estructurales que nos van exigiendo los avances democráticos. Las actividades del ahora Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana van más allá de las elecciones. Trabajamos en el cumplimiento de nuevas obligaciones legales en materia de participación ciudadana, con las cuales dotamos de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad a los procedimientos de integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana, juntas de mejoras y consejos de desarrollo social. Además, trabajamos en las actividades de análisis de la aplicación de la reforma a la ley electoral de nuestro estado a partir de la puesta en práctica en el proceso electoral de 2018, en la libertad que tiene cada estado de configurar sus propias leyes. Adicional a esto, el Consejo Estatal Electoral promueve la cultura cívica y democrática entre jóvenes y estudiantes a través de la realización de foros, seminarios, talleres dirigidos a mujeres y hombres para dar cumplimiento también a otra de las atribuciones con las que contamos en materia de paridad de género y violencia política. La participación ciudadana en todos los procesos de nuestra vida diaria no se construye en un día,
ni en un año electoral. Trabajamos haciendo esfuerzos cotidianos de prevención y sensibilización sobre la importancia de participar para finalmente lograr que la ciudadanía participe el día de la elección. Sin embargo, la existencia de los organismos electorales autónomos locales está siendo cuestionada a nivel nacional, reduciendo de manera simplista nuestro trabajo al día de las elecciones. El Congreso de la Unión está llevando a cabo mesas de trabajo con respecto a la reforma electoral en la que participa, además del Instituto Nacional Electoral, una representación de los organismos públicos locales con el fin de discutir la viabilidad de algunas propuestas que consideran la desaparición de los llamados organismos públicos locales. Sin embargo, no se debe perder de vista que la creación de los ahora llamados organismos públicos locales tuvo varios propósitos: descentralizar las elecciones, brindar autonomía e independencia, combatir la desconfianza, generar certeza en los resultados electorales, que los ciudadanos organizaran desde sus propios territorios las elecciones municipales, distritales y estatales. Se requiere, pues, de un consenso amplio para lograr una reforma electoral federal que fortalezca realmente a la democracia en México y que no sea a costa de desaparecer instituciones que por años han logrado beneficios reales para la democracia, la gobernabilidad y la paz social en los estados. El sistema electoral es un brazo del sistema político que tiene como base al ayuntamiento. Desconocer la identidad y las particularidades de cada uno de ellos, así como de sus estados, representarían un retroceso democrático. Muchas gracias. Esta conferencia magistral, denominada ¿Cuál es el futuro del sistema electoral nacional?, como saben, será impartida por el doctor Benito Nasif Hernández, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Al finalizar la presentación, se abrirá el espacio para preguntas y los micrófonos estarán disponibles para que participen con sus comentarios o dudas. Se concluirá esta presentación con una intervención conclusiva de reflexiones de parte del maestro Marco Iván Vargas Cuéllar, consejero electoral comisionado presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política. A continuación, me permito presentarles una breve semblanza profesional del doctor Benito Nasif. Él es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Fue profesor investigador en la División de Estudios Políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, misma que dirigió de 2000 a 2005. Además, dirigió la revista Política y Gobierno en ese mismo centro. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y hasta enero de 2008 fue coordinador general de Monitor Legislativo, proyecto enfocado a promover la transparencia y rendición de cuentas del Congreso mexicano y de acercarlo a los ciudadanos. Asimismo, es miembro fundador de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y de American Political Sciences Association. En el ámbito electoral, fue consejero distrital del Instituto Federal Electoral para los procesos electorales de 2000 y 2003, y consejero local del entonces Distrito Federal a partir de noviembre de 2005. En 2008, la Cámara de Diputados lo nombró consejero electoral del Consejo General del IFE. Tras la reforma que creó el Instituto Nacional Electoral en 2014, la Cámara de Diputados lo nombró consejero electoral por un periodo de 6 años. Como consejero electoral del IFE y del INE, ha promovido proyectos y acciones para implementar el modelo de comunicación política que entró en vigor tras la reforma legal de 2007, la misma que otorgó al IFE la administración de los tiempos de radio y televisión de los partidos políticos. Fortalecer la credencial para votar emitida por la autoridad electoral como principal medio de identificación, promover la equidad de género en la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional y automatizar los procesos operativos y el análisis e información de las diversas áreas del INE. En fiscalización, fue el primer presidente de la Comisión de Fiscalización tras la reforma de 2014, que otorgó al INE las facultades de auditar las campañas políticas y las finanzas de todos los precandidatos, candidatos y partidos políticos del país.
Durante su presidencia, se elaboró un nuevo reglamento de fiscalización y se definieron las reglas para las nuevas responsabilidades de fiscalización del INE. Inició la implementación del Sistema Integral de Fiscalización y por primera vez se fiscalizaron bajo normas más estrictas y con plazos más breves los procesos electorales locales y federales para la elección de la Cámara de Diputados. Actualmente es presidente de la Comisión de Fiscalización y de Capacitación Electoral y Educación Cívica e integra las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Comité de Radio y Televisión, así como la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Le pido a toda la audiencia un aplauso para dar la bienvenida al consejero Benito Nasif Hernández. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad pues la autoridad electoral local que me recibe en esta ocasión y que con los amigos y amigas que encuentro aquí en San Luis Potosí. Cuando me hicieron la invitación, originalmente dije, bueno, pues tengo que buscar un tema que sea de interés y pues puse la pregunta, ¿cuál es el futuro del Sistema Nacional Electoral? Sin muchas pretensiones, ya les doy la respuesta de una vez, no sé, no tengo una bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar en las próximas meses, semanas, años, pero lo que sí sé, ¿sí?, ante las propuestas que se hacen en el Congreso de cambios, particularmente la de desaparecer a los OPLES, a los organismos públicos locales electorales, es que no podemos encontrar la respuesta respecto a si eso es una buena o mala idea, simplemente viendo a los OPLES y no viendo el sistema del que forman parte y que se construyó particularmente a partir de la reforma del 2014. Actualmente cualquier idea que pueda generar recortes presupuestales es de entrada vista como una buena idea, pero siempre reducir los gastos no necesariamente es un buen negocio, ¿sí?, porque puedes reducir los gastos de una manera en que los beneficios que obtienes con esos gastos los reduzcas en una mayor proporción o te generen una afectación mucho más grave que descubras después que ese es un gasto necesario, ¿sí? Y entonces, con estas dos ideas en mente, ¿no?, de cuál es el lugar de los organismos públicos locales en el nuevo sistema, en el Sistema Nacional Electoral y qué beneficios se han obtenido de la puesta en práctica de este sistema y del papel que en él realizan los organismos públicos electorales, creo que podemos acercarnos a pues a darnos una idea de por qué son necesarios, ¿sí?, y por qué las autoridades locales electorales pues no pueden ser sustituidas simplemente con la excusa de no gastar ese dinero, porque lo vas a gastar probablemente mucho más dándole esas atribuciones a una sola autoridad electoral nacional, que probablemente será más grande, pero no necesariamente más fuerte, más eficiente, ¿sí?, y más funcional. Entonces, nuestro sistema actual electoral pues tiene estos cuatro componentes. Por un lado, en la parte de autoridades administrativas, el INE, los OPLES
y por la parte de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y los tribunales electorales locales. Digamos, juntos integramos, somos las instituciones electorales del país que en su conjunto nos encargamos tanto de las elecciones federales como de las elecciones locales, de los múltiples cargos de elección a nivel local que existen, y no solamente de eso, ¿sí?, sino además, cosa que luego escapa en la discusión, de los mecanismos de participación ciudadana diversos que existen en cada uno de los estados y que responden a las necesidades de cada entidad federativa, ¿sí? En esa hay, particularmente en lo que concierne a las autoridades administrativas, una distribución de funciones, ¿sí? En lo que concierne a las elecciones locales, el INE se encarga de la geografía electoral, de la ubicación de las casillas y de la integración de las mesas directivas de casilla en elecciones locales, aunado a eso de la capacitación electoral, y tiene funciones el INE que son funciones de regulación, pero yo creo que sería un gran error subestimar las atribuciones que tienen las autoridades electorales locales en la organización de las elecciones locales, que va desde la administración, creo que las láminas están invertidas, pero esencialmente los organismos públicos locales electorales están encargados de toda la producción de los materiales, de su diseño, materiales que ponen después en manos de la autoridad del INE para que el INE los utilice en la capacitación electoral. El INE es el que se encarga de la relación con los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, y finalmente pone en sus manos los materiales electorales diseñados por los OPLES, y luego el día de la jornada electoral ve que esos materiales regresen a los OPLES para que los OPLES hagan el acopio de esos materiales, y luego los cómputos, ya sea municipales, distritales, en cada entidad federativa, de elecciones municipales, de diputados locales, de gobernadores, y algunas, lo que nosotros llamamos el cuarto nivel de gobierno, que no todos los estados lo tienen, pero que algunas entidades como Tlaxcala, Nayarit, por ejemplo, tienen elecciones que van un nivel más abajo de las de ayuntamiento propiamente, ¿no? Además de eso, los organismos públicos locales electorales se encargan también esto varía de un estado a otro, y es una variación que debe permanecer, de ya sea la investigación de las quejas como parte de los procedimientos especializados sancionadores, y en algunos casos hasta de la resolución de esas quejas. Nosotros en el INE las separamos siempre en dos, en la parte en la parte que tiene que ver con los procedimientos especializados sancionadores, que nosotros nada más instruimos, pero resuelve el tribunal. En algunos estados la resolución de esos procedimientos también recae en los OPLES, en otros en los tribunales electorales locales. En materia de fiscalización, por ejemplo, también los OPLES tienen atribuciones que son importantes en la liquidación de los partidos
políticos locales, por ejemplo, la fiscalización de los observadores, de la observación local, que solo de pensar que eso se aúna a lo que ya actualmente hace el Instituto Nacional Electoral da vértigo. En fin, son funciones que se repartieron entre autoridades electorales locales y autoridades electorales nacionales, que vamos a ver en algún momento más, particularmente cuando hay concurrencia de elecciones. Hay que decirlo con claridad, el INE no tiene la capacidad de hacerlo. Cómputos, los cómputos distritales, por ejemplo, implicaría pues prácticamente trasladar toda la estructura de consejos municipales al instituto y consejos distritales locales al Instituto Nacional Electoral. Digamos que si excepcionalmente le piden al INE hacerse cargo o el INE asume la organización de una elección local, como acaba de ocurrir en el caso de Puebla, la verdad es que lo podemos hacer con relativa facilidad, pero en una elección concurrente como la que acabamos de venir, ¿sí? Las propuestas, por ejemplo, de que nosotros nos hiciéramos cargo de los programas de resultados preliminares que realizan los OPLES, o sea, no hay manera, ¿sí? El INE tendría que crecer enormemente para poder hacer y tendría que estar pendiente de tantas cosas a la vez, ¿sí?, que se volvería una autoridad completamente disfuncional, ¿sí? Lo mismo pasa con los conteos rápidos y la variedad de conteos rápidos. Por ejemplo, en Ciudad de México, los conteos rápidos para elecciones de alcaldías o incluso para las elecciones de los nuevos legisladores de la Ciudad de México, ¿sí? Al mismo tiempo hacer los federales, cuidar la elección presidencial. La verdad es que el resultado de eso puede ser ciertamente una sola elección, una sola autoridad nacional, pero peligrosamente disfuncional. El servicio profesional electoral es un ejemplo de la forma en que se construyó el sistema por el cual los legisladores buscaron que promover en las autoridades electorales locales el desarrollo de sistemas de servicio civil de carrera, ¿sí? Ya algunos estados, como por ejemplo el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, habían avanzado significativamente en la conformación de un servicio profesional de carrera, y los legisladores quisieron que esto se homogeneizara en todos los organismos, en todas las autoridades electorales locales. Hemos avanzado con muchos problemas y muchas dificultades en la integración de un servicio profesional electoral, y ustedes, que veo aquí mucha gente de los organismos públicos locales, ya sea de San Luis Potosí o de otros estados, saben el costo que todo eso ha tenido, ¿sí? Y que suspender ese proceso que está inconcluso, que tiene que seguirse perfeccionando, avanzando. Siempre la administración electoral, o sea, no se obtienen los resultados de la noche para la mañana, de un día para otro, o no se obtienen los resultados, tienes que inmediatamente tienes que estar regresando a la experiencia, hacer ajustes, correcciones y abandonar todo este proceso que ya se ha iniciado. Yo creo que sería enormemente costoso para el país.
Mencionaba hace rato elecciones concurrentes. Al mismo tiempo que nace el Sistema Nacional Electoral, los estados se van moviendo paulatinamente hacia la concurrencia con elecciones federales. Y el consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, lo dijo constantemente estamos haciendo el proceso electoral más complejo en la historia del país por el número de cargos que en una misma jornada electoral tenemos que realizar en coordinación con los OPLES. Pues si aquello fue complejo, espérense al 2021, va a ser todavía más complejo que lo que fue el 18, porque la concurrencia no disminuye, sino va aumentando por los cambios a la legislación local. Esa concurrencia, ¿sí?, hace aún más necesaria la existencia de autoridades electorales locales que en esquemas de coordinación quizás más eficientes que los que hemos tenido hasta ahora, podamos pues realizar estas elecciones concurrentes tan complejas, que serán todavía más complejas de lo que vivimos en el 2018. La complejidad en la implementación de las leyes electorales locales, ¿sí?, por la diversidad que tiene, también es un tema que las autoridades electorales locales son las que están pues mejor posicionadas para poner en práctica, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Desde el registro de las candidaturas, como el INE al mismo, si ya el registro de las candidaturas federales es de una enorme complejidad, particularmente ahora que tenemos que verificar paridad de género y las diferentes modalidades de paridad, todo el trabajo que hacen las autoridades, los OPLES en el tema de registros de candidaturas, trasladarlo a una sola elección nacional, otra vez es algo que tiene que pensarse dos veces antes de hacerlo. Las modalidades específicas de las candidaturas, ¿no? Nosotros solo tenemos un régimen de coaliciones a nivel federal, pero a nivel local existen candidaturas comunes que no las conocemos, que nos causan problemas de diferente tipo en la administración de tiempos de radio y televisión, etcétera, en el INE, pero que es legislación que atiende a las características locales, ¿sí? Y que su implementación por parte de una sola autoridad nacional se antoja también sumamente complicado, ¿no? También tenemos una gran variedad en los calendarios de precampañas y campañas electorales, en los topes de gastos de campañas, en características de la papelería electoral, de las boletas particularmente, de las actas, relacionado por ejemplo con candidaturas comunes versus coaliciones, mecanismos mencionaba hace rato, mecanismos de participación ciudadana y todos estos temas que tienen que ver con los aspectos específicos de la legislación electoral local y que tienen que definirse en atención, ¿sí?, a las preferencias, las características de cada estado, como ha estado empezando a ocurrir con el tema del financiamiento público, que la Corte ha permitido que cada estado configure su sistema de financiamiento público a partidos políticos sin tener que apegarse a una sola fórmula de financiamiento. Y entonces hemos empezado a tener experimentos muy interesantes en estados como Jalisco, por ejemplo,
donde tenemos una fórmula novedosa para el reparto y que desde la misma federación se está observando con mucho interés. Bueno, pues la logística es parte del trabajo de las autoridades electorales y cada vez que organizamos un proceso electoral identificamos actividades como que son parte de ese proceso. Nada más del proceso, los procesos electorales que acaban de pasar en los 6 estados que tuvieron elecciones, esta es la forma en que se distribuyen las actividades. La mayor parte de ellas las realizan los organismos públicos electorales. O sea, ahora que no nos hagamos bolas, ¿sí? Aunque el Instituto Nacional Electoral es una autoridad coordinadora y realiza ahora un número importante de actividades relacionadas con las autoridades electorales, con las elecciones locales, siguen siendo los OPLES en quienes recae el mayor número de actividades de las elecciones relacionadas con la organización de los procesos electorales locales. Mencionaba hace un momento el tema de las estructuras, ¿sí? Esto es relevante porque el INE tiene estructuras permanentes en los 32 estados, 32 juntas locales y 300 juntas distritales, ¿sí? Y la lógica que ha prevalecido en la organización del INE es la de estructuras permanentes, ¿sí? Pero con esas estructuras permanentes no podemos resolver las necesidades de las elecciones locales, punto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay 506 distritos locales y hay 1,473 consejos distritales. No son permanentes todos, algunos son temporales, pero operamos en estructuras y en ámbitos territoriales muy diferentes. En algunos estados hay estructuras permanentes, Ciudad de México es un caso de esos. La mayoría de los estados operan con estructuras temporales, pero ¿sí? Tratar de que la estructura del INE, ¿sí? Actual sea la encargada de organizar las actividades de los organismos públicos locales, es tratar de encajar una figura geométrica en otra que no coincide ni en tamaño, ¿sí? Ni en forma. Por eso esta es una enorme complejidad territorial de geografía electoral local que pues a menos que desaparezcan, que hagan converger a los municipios con los distritos federales o los distritos locales, cosa que haría perder la gran diversidad institucional local, pues el INE con su actual estructura no podría hacer eso, ¿sí? El caso de San Luis Potosí, que tiene 15 distritos y 18 municipios, por ejemplo, y solo tenemos 58 municipios y solo tenemos 7 juntas distritales del INE, ¿sí? Tratar de que esas 7 juntas distritales hagan todo el trabajo de la estructura territorial, nada más en el estado de San Luis Potosí, que no es el más complejo que hay en el país, se los aclaro. Hay estados muchísimo más complejos, como Veracruz, por ejemplo, que tiene 208 o 213 municipios, ¿no? El tema del registro de candidaturas no es menor, ¿sí? El INE, pues yo recuerdo que en el pasado proceso
el número de sesiones que dedicamos al tema del registro de candidaturas del Consejo General, ¿sí?, sin precedentes, ¿sí?, y estar atendiendo altas y bajas una vez que ya verificaste que los partidos hayan cumplido con la paridad y con los diferentes criterios de reglas que introdujo el Consejo General o que devienen de la propia ley de acción afirmativa, y luego verificar que cuando los partidos políticos hacen sustituciones, esas sustituciones respeten las reglas de paridad. La verdad es que mantuvo ahora, hacer eso en elecciones concurrentes para todos los municipios, ¿sí?, y todos los cargos de legisladores locales, también hay que pensarlo dos veces antes de tratar de trasladar simplemente todas esas funciones a un solo órgano nacional electoral. El número de cómputos distritales, sí, también. Sí. Ciertamente, ahora en Puebla, cuando asumimos, pudimos hacer los cómputos distritales sin problemas, ¿sí?, en nuestras juntas distritales, ¿sí? Pero haz eso al mismo tiempo que tienes una elección presidencial, una de senadores, una de diputados, de gobernador, de presidentes municipales y de legisladores o diputados locales. Simple y sencillamente, o sea, la estructura actual del INE el INE tendría que multiplicarse por un factor bastante alto para poder realizar esas funciones el día de la jornada electoral. Perdón, en las elecciones concurrentes. Luego están la gran diversidad de mecanismos de participación ciudadana que existen, desde la consulta, que es la única que tenemos, bueno, consultas e iniciativas populares a nivel federal, pero en los estados tenemos elección de juntas municipales, tenemos usos y costumbres, que es una forma de participación, ¿sí? Tenemos referéndums, tenemos plebiscitos, ¿sí? Toda esa variedad que existe y que refleja las preferencias, son acuerdos políticos locales que se construyeron para procesar políticamente sus acuerdos y diferencias, ¿sí? Trata de trasladar eso a una sola elección, a una sola autoridad electoral nacional, y otra vez hay que pensarlo dos veces o tres veces en este caso, porque actualmente el INE no tiene la capacidad para hacer eso. Las autoridades electorales locales son un extraordinario espacio para hacer innovaciones en materia electoral. De hecho, tradicionalmente lo fueron, ¿sí? Y a pesar de que la reforma del 2014 les quitó muchas atribuciones, aún lo siguen siendo, ¿sí? Y es importante que esto permanezca, y en este sentido se trate de devolverle la capacidad a las autoridades electorales locales para hacer innovaciones. Por ejemplo, el INE va a hacer por primera vez el voto por internet. La experiencia más importante de voto por internet exitosa que tenemos la hizo una autoridad electoral local, que fue el IEDF en el 2012, ¿sí? A partir de esa experiencia en la cual trabajamos juntos, IFE, IEDF, aprendimos un montón, tomamos, la experiencia nos sirvió, ¿sí? Mejora las posibilidades de que el lanzamiento del voto por internet
que ahora está haciendo el INE tenga éxito. ¿Por qué? Porque tenemos esa experiencia, y no solamente la experiencia buena, también tenemos la experiencia mala de Chiapas, y las dos nos enseñan, ¿sí? Y sin haberte jugado el todo por el todo en un solo cambio, a partir de lo que se aprende en las elecciones locales, pues puedes después tomar la decisión si lo llevas a una gran elección nacional. Tenemos las experiencias relevantes de voto electrónico que tenemos en México, pues realmente, ¿sí?, son de las autoridades electorales locales. Y también, si en algún momento nos dan ese mandato al Instituto Nacional Electoral, pues de donde aprenderemos es de Coahuila, de Jalisco, que lo hicieron tiempo atrás. Y decía que aún hay cosas de las cuales el INE tiene que aprender de los organismos públicos locales. Por ejemplo, más recientemente, la innovación que hizo Veracruz del KTD móvil, ¿sí?, para los que no hablen el ineñol, como dicen, es un esquema que montaron en Veracruz para multiplicar los puntos de recepción de actas PREP y poderlos transmitir a los centros de captura, lo cual permitió que el PREP de Veracruz de sus dos últimas elecciones haya sido mejor que el PREP del INE, ¿sí?, en velocidad y en cobertura de su PREP. Y lo hicieron a un costo muy bajo, porque esencialmente montaron pequeños aparatos para estabilizar las imágenes y con un teléfono celular conectado a una red inalámbrica capturaban las imágenes de las actas y las transmitían para que en los centros de captura después las capturaran de las imágenes digitalizadas. Y nosotros no pusimos en práctica el KTD móvil, ¿sí?, pero aprendimos mucho de la experiencia que ellos tuvieron y las pudimos poner en práctica ahora en Puebla, y entregamos uno de los PREPs más rápidos que jamás hayamos hecho en el Instituto Nacional Electoral. El Sistema Nacional Electoral, pues, debe permitir más, ¿sí?, estas innovaciones, estos pequeños experimentos controlados que hacen los OPLES y que los hacen de la mano de la autoridad electoral para que se introduzcan mejorías a los procesos y a partir de eso se puedan llevar después a una escala mayor. ¿Cómo ha funcionado el sistema, ¿no? La forma más básica en que funciona la democracia es pues, que nosotros garantizamos el derecho al voto, pero esencialmente el derecho al voto es el derecho de los ciudadanos a deshacerse de los gobiernos de los que ya están hartos. Ese es mi punto de vista, que cuando la gente decide darle la patada al partido en turno, se la pueda dar y vengan otros, ¿sí? Es decir, una forma como muy elemental de medir la eficacia de las instituciones electorales en garantizar el derecho al voto es cómo garantizas que el derecho a deshacerse de malos gobiernos. Y si mides las alternancias que ha habido en elecciones de gobernador, ¿sí?, pueden ver ustedes cómo en esta última etapa, que es la del Sistema Nacional Electoral, las alternancias han venido aumentando significativamente. De hecho, aumentaron antes de la reforma del 14, pero la reforma del 14 no las ha detenido, al contrario, ¿sí? A partir del 14 todavía la alternancia se ha vuelto la nueva normalidad en nuestro país en elecciones de gobernador. ¿Eso es bueno para nuestro sistema? Yo creo que sí,
porque hace a los gobernantes más sensibles, ¿sí?, a las cambiantes preferencias de los electores, ¿sí? Y si los electores se hartan, si los electores no ven con buenos ojos el trabajo del partido que gobierna, a través del sufragio les puede dar la patada y que vengan otros, ¿sí? Y eso lo están haciendo cada vez más los mexicanos y las mexicanas en las elecciones locales con el nuevo sistema nacional electoral. No quiero decir que sea lo único, también están cambiando los partidos, nuestra democracia está entrando a una nueva fase de maduración, ha habido desencanto con los partidos políticos, pero el sistema nacional electoral con autoridades electorales locales, independientes, trabajando en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, han garantizado este derecho de los mexicanos, ¿sí?, y mexicanas, ¿sí?, de ahora sí que cambiar cuando sienten que el cambio es necesario. Han vuelto al sistema más sensible a las preferencias del electorado y yo creo que eso es un buen resultado de la reforma. Aquí están las alternancias en las elecciones a gobernadores en números absolutos antes y después del sistema nacional electoral, y lo que importa es el relativo, es 35 de 139 contra 23 de 39, ¿sí? Ese relativo lo pueden ver aquí y vean ustedes que es el porcentaje de alternancias por cada elección de gobernador. Sí, obviamente el punto más alto lo tuvimos este año, porque en los dos estados en que hubo elección de gobernador hubo alternancia, ¿sí? Pero el año pasado y el año antepasado también, o sea, ese indicador ha venido creciendo, ¿sí? Es un indicador de competitividad, es un indicador, los politólogos le llamamos, de sensibilidad del sistema a cambios en preferencias del electorado. Y las alternancias a nivel municipal, pues también son, ahora sí que el pan de cada día, es la nueva normalidad en nuestro sistema, y el sistema nacional electoral las ha hecho precisamente eso, ¿no?, la normalidad. Luego dicen, bueno, es que vean cómo el INE pudo organizar Colima y luego la elección extraordinaria de gobernador en Colima y la elección extraordinaria de Puebla. Sí, pero la verdad es que una golondrina no hace verano. Solo hemos asumido 2 elecciones, una por instrucciones de la Sala Superior, que fue la de Colima, y la otra, pues ahora sí que por petición unánime de todos los partidos políticos y ante una situación. Pero son 2 casos excepcionales que ocurren en momentos en que no tenemos concurrencia, ¿sí? Yo creo que lo que muestran es la flexibilidad de nuestro sistema electoral, que permite que tenga soluciones especiales para casos especiales y excepcionales, pero que en su normalidad funciona razonablemente bien y que está preparado para atender la excepcionalidad. Eso es lo único que dice, pero no puedes a partir de la excepcionalidad generalizar como a menudo se hace. ¿Hacia dónde creo yo que debería ir? ¿Sí? O sea, pues creo que no debes tirar el sistema, el modelo, debes mejorar el modelo. Y creo que, y pienso que todos los que estamos aquí estamos conscientes de muchas áreas de oportunidad del modelo, ¿sí? Hace rato que hablaba con la gente del INE, y bueno, pues la reforma electoral del 2014 pues nos hermanó a los soples, a las autoridades electorales y a el INE, ¿sí? Y como todos los hermanos, pues tenemos problemas y pleitos y
pero estamos plenamente conscientes unos y otros de la necesidad que tenemos de los dos, ¿sí? De la necesidad de trabajar juntos, ¿sí? Y de que entre mayor coordinación, entre mejor coordinación, pues entregamos mejores resultados a quienes nos debemos, que es a la ciudadanía y a los votantes. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el sistema sin cambiar de modelo? Hay mucho trabajo de simplificación de la administración electoral que tenemos que hacer, que van desde revisar el reglamento general de elecciones, para que darles más, desde mi punto de vista, más libertad a los OPLES de operar, sin al mismo tiempo sacrificar controles, lo cual no es sencillo. Mejorar la coordinación INE-OPLES, ¿sí? Tenemos que trabajar muy duro en la casilla única para hacerle la vida menos pesada a los funcionarios de casilla, para que reducir el abandono de funcionarios de casilla, que su vida sigue al día siguiente, tienen que llevar a sus hijos a la escuela, tienen que ir a trabajar, y no pueden salir a las 3, 4 de la mañana del escrutinio y cómputo, y luego cómo mejorar los mecanismos de recolección, que ahora pomposamente llaman cadena de custodia, como si fuera evidencia en un juicio penal, y pues yo creo que ese es un trabajo que tenemos que resolver, no necesariamente con cambios legislativos, pero ver la forma en que la recolección sea más eficiente, con mayores controles, con mayor transparencia. Ha habido mucho cuestionamiento sobre eso, y es una asignatura pendiente, pero esa es una asignatura que tiene que ver, que debemos resolver entre OPLES y INE con la autoridad administrativa que tenemos. Otra cosa que hemos descubierto con la experiencia del 2014 para acá es que el propósito de la reforma del 2014 no puede conseguirse si los organismos públicos locales no tienen suficiencia presupuestal garantizada, ¿sí? Hay organismos públicos que sí la tienen, ¿sí? Y que disponen de los recursos para hacer sus actividades. Es más, hay que decirlo, hay algunos excesos en los organismos que deben corregirse, ¿sí? Pero también hay muchos OPLES que no tienen un presupuesto suficiente para hacer sus funciones. Y en esos casos el INE ha tenido que intervenir, ¿sí? Y mandar su personal y prácticamente hacer la elección a través del OPLE, ¿sí? Son casos excepcionales, pudimos hacerlo en Nayarit, pudimos hacerlo en Durango, ¿sí? Hemos asistido en casos como Morelos, ¿sí? Que son de los organismos públicos que operan en condiciones más difíciles, ¿sí? Presupuestales, de disponibilidad de recursos. Tenemos estados donde les aprueban un presupuesto y luego les entregan otra cosa que es mucho menor y no en los tiempos en que se requiere para sacar oportunamente el proceso. Entonces, esa es una de las grandes áreas de oportunidad en materia legislativa, cómo hacer que presupuestalmente se fortalezca la independencia y la autonomía de los OPLES. Es un problema mayor en unos estados que en otros, pero ciertamente es un problema. Hay diferentes ideas, pero es una de estas soluciones que creo que podrían hacer mucho por mejorar la calidad de las elecciones sin tener que sacrificar a las autoridades electorales locales y a la especificidad de las elecciones locales. Y creo que el INE ha hecho frecuentemente uso de su facultad para atraer, pero hasta donde yo recuerdo nunca ha hecho uso de su facultad para delegar, ¿sí? Y creo que la delegación
puede también ser una forma de mejorar los procesos, dependiendo también de las necesidades específicas de cada OPLE, y es una de las rutas pendientes por avanzar en ellas. ¿Sí? Es un área de oportunidad que está ahí y que quizás esta discusión debe servir como un llamado de atención de todo lo que tenemos pendientes, OPLES, INE, de áreas de oportunidad que explotar para mejorar la calidad de la administración electoral. Creo que, para resumir un poco como mi percepción de la propuesta son más cifras de alternancia. Muy bien. Hay una frase que utilizan sobre todo los americanos que se refieren cuando alguien quiere cambiar algo y en vez de hacer una reforma acotada, quirúrgica, para conseguir un fin manteniendo el contexto estable, sino lo quieres cambiar de todo, le llama eso tirar al niño junto con el agua de la bañera, ¿no? Y creo que eso es justo lo que tenemos que evitar, ¿sí? Porque el riesgo, si se hace eso, es, como lo dijo el consejero presidente, el riesgo de la regresión. Y con eso concluiría yo y estaría encantado de escuchar sus preguntas, observaciones, críticas, en fin, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, debo reconocerles que antes de que iniciáramos esta conversación o esta conferencia, le pregunté al doctor Nassif: oiga, doctor, ¿cómo quiere tomar las preguntas? ¿Con micrófono abierto, con papelito, implementamos un sistema electrónico? Dice, no, a ver, directas y como vienen, porque al final de cuentas aquí el asunto es pues construir un diálogo, lo cual agradezco enormemente al doctor para poder hacer esta dinámica de diálogo. Tenemos algunos minutos para poder hacer esta dinámica con el micrófono abierto. Desde luego quisiera pedirles, suplicarles, en la medida en la que podamos maximizar la participación de quienes están acá presentes, que pudieran ser respetuosos del tiempo y acotados y concretos en los planteamientos y en las preguntas. Desde luego se los pido con muchísimo respeto. Y al final estaré compartiendo con ustedes como una colección de reflexiones sobre lo que hemos platicado acá, de cara a las conclusiones de las que nos queremos llevar en este ejercicio. Entonces, bueno, creo que tenemos ahí un par de micrófonos ahí atrás. Este es el momento en el que ustedes pudieran participar si quieren tomar la mano, y vamos a ir aglutinando, si está de acuerdo, doctor, de unas 2 o 3 preguntas quizás, para irlas recogiendo, por favor. Okay. Tenemos una por aquí enfrente. Quisiera hacer la pregunta de las facultades de atracción que ha tenido el INE. Una de esas es la de fiscalización de los partidos políticos. Antes la fiscalización la hacían los OPLES y luego se trasladó, creo que fue en el 2015. Desde tu punto de vista, ¿sirve
Sí, todavía hay caballeros. Ahora sí. Muy buenas tardes, Adelaida Ábalos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Escuchando las reflexiones, pues nosotros también hemos intercambiado opiniones respecto a la propuesta de la reforma electoral, de desaparición de los OPLES. Vemos que es una reforma que no aborda todas las problemáticas y un ejemplo de ello era, por ejemplo, el registro de candidaturas, que ya se expuso y que efectivamente, además del número, sería la complejidad y la particularidad de que en cada estado observa. Por ejemplo, en Zacatecas, aparte de respetar la paridad en todos sus componentes, tenemos candidaturas jóvenes, un porcentaje. Es una particularidad que tenemos allá, ¿sí? Entonces, esa propuesta de reforma electoral, pues tendría que venir acompañada o observar la desaparición de las leyes locales en materia electoral, porque, bueno, si no se trabaja bajo un patrón homogéneo, pues entonces sería harto difícil que una autoridad trabajara con infinidad de normas particulares. Entonces, bueno, también hay la inquietud, o sea, efectivamente tendría que incluir eso, ¿no? Una regla de que si va a ser una autoridad nacional tendría que regirse bajo una regla nacional. Esa sería pues la inquietud, el planteamiento. Gracias. Hola. Hay por ahí un colega, Edmundo Fuentes, de aquí del Instituto, del Consejo Estatal Electoral de San Luis. Hay por ahí un colega, que es doctor Valladares de Mérida, dice los utopistas de la democracia. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hacerle como país? Y a lo mejor puede decir algo un poco complicado. Como país, ¿cómo podemos hacerle para establecer equilibrios en las decisiones de fondo? Para nadie es un secreto que hay muchos congresistas que pues fueron sumados a una elección en la que vino una ola y esa ola los llevó a buen puerto. Entonces, ahora que voy a votar, pues me dicen vota blanco y voto blanco, ¿verdad? Y en una cuestión de fondo del país, cuando se han venido construyendo instituciones durante mucho tiempo y que han costado muchas cosas como país, ¿qué contrapesos podemos tener para que no sea una señal a mis gentes que me son incondicionales? Levanten la mano, levantamos la mano y ya lo hicimos. O sea, como país, ¿qué podemos hacer independientemente de donde estemos sentados? No lo estoy diciendo como miembro de mi pregunta es un poco más en función de como ciudadanía, como país, ¿qué contrapesos podemos tener? ¿Qué cree usted, consejero, con toda su experiencia, que pudiéramos tener como país para tratar de evitar que haya esas situaciones, ¿verdad? Que sí sean discusiones en las que incluso que cada congresista pues votara con plena conciencia. Gracias. En la siguiente ronda podemos… Pues son 3 temas de fiscalización. Sí, la reforma del 2015 hizo del INE prácticamente la única autoridad fiscalizadora. Algunas funciones de fiscalización permanecieron en las autoridades electorales locales. Y hace algunos días yo, como presidente de la Comisión de Fiscalización, me reúno muy frecuentemente con la Unidad Técnica de Fiscalización y
y les dije, oh, van a ser felices, ahora también van a liquidar a los partidos políticos locales. Y se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? O sea, ya liquidar partidos políticos nacionales es muy complicado, ¿sí? Encima tener que meterse a la liquidación de partidos políticos locales, a la obtención del registro como partidos políticos locales, en fin. La verdad es que son actividades que sí requieren autoridades electorales locales. Ahora, la reforma nos dio atribuciones para delegar en materia de fiscalización a los OPLES y de hecho tratamos de explorar con qué OPLES podíamos trabajar y delegar, pero puso muchos candados. O sea, si alguna de las recomendaciones haría yo a los legisladores es quiten esos candados para que algunas de las funciones de fiscalización regresen a los OPLES y las podamos hacer en coordinación. La verdad es que fiscalizar como fiscalizamos el año pasado, no sé el número de campañas que fiscalizamos, en los plazos que nos da el modelo, es una tarea que va en demérito, o sea, es una restricción que va en demérito de la fiscalización. Y creo que ahí hay un caso muy fuerte para devolver. Y no solo eso, sino aprovechar lo que ya se creó en el INE, el Sistema Integral de Fiscalización, todo el aprendizaje que tenemos para coordinarnos mejor. Y yo creo que el modelo podría funcionar mejor si los dictámenes se terminaran aprobando en los consejos, perdón, en los OPLES, ¿sí? Y que los OPLES pudieran hacer, junto con el INE, el trabajo de fiscalización de las elecciones locales. Nosotros luego tenemos que estar valuando cuánto costó un evento en un cortijo, en un municipio de Puebla. Y es una decisión tan importante que de esa evaluación depende de si una elección que quedó muy cerrada, debajo del 5% de margen, ¿sí?, el candidato ganador rebasa por más del 5%. ¿Sí? Y en ese caso, el ejemplo más cercano lo tenemos en un cortijo de Coahuila y utilizamos esa referencia, la unidad, y nosotros le dijimos, no puedes hacer eso, en fin. Pero esa atención a lo local la pierdes si todo lo hace una sola, lo cual me lleva al siguiente punto, ¿no? O sea, sacrificar a los OPLES no solamente es sacrificar a los OPLES, es sacrificar las instituciones electorales locales, que solo pueden operar a través de autoridades electorales locales. ¿Sí? Y yo creo que es un enorme sacrificio. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que trabajar con nuestras instituciones. ¿Sí? Hay contrapesos, ¿sí?, más efectivos en el caso de una reforma constitucional que requiere mayorías calificadas en ambas cámaras, hacer escuchar nuestro punto de vista técnico, objetivo, jurídico, nuestra experiencia como autoridades electorales y hacer advertencias. Yo creo que no solamente lo podemos hacer, creo que estamos obligados a hacerlo, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque no estamos simplemente protegiendo nuestra chamba, ¿sí? Estamos realizando nuestra misión, ¿sí?, que es el fortalecimiento de la democracia y particularmente de la democracia local, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, por favor. Doctor Nassif, pues bienvenido como siempre a San Luis, muchas gracias por estos comentarios. Creo que oportunos desde luego en el contexto que estamos viviendo actualmente. Coincido de manera personal con sus puntos de vista. En lo particular soy un convencido de que el federalismo no es que en el oficio o en la instrucción venga el sello del gobierno federal.
El federalismo es dotar de atribuciones pues, a los estados que estamos unidos en este país, y más aún atendiendo a la diversidad cultural, social que impera en todo México. Creo que esta es la que ha sido base o que ha nutrido muchas de las instituciones públicas importantes, entre ellas las electorales, dado que muchas de las propuestas, de las ideas, han venido precisamente desde los estados, ¿no? Más que una pregunta, más que un cuestionamiento, es ver qué opinión le merece, ¿verdad?, esta etapa en donde sí se ve un riesgo de regresión. Digo, a la luz de las propuestas, falta ver qué pase, no estamos hablando de leyes ya aprobadas, ni mucho menos, pero un riesgo de regresión 40 años, ¿no?, por lo menos a aquella época en donde precisamente empezamos a abordar sobre unas instituciones distintas, ¿verdad?, al margen de los gobiernos federales y más cada vez vigiladas desde la ciudadanía. Y bienvenido. ¿Más preguntas o algún otro planteamiento? Por favor, fondo a la derecha, por favor. Sí, buenas tardes. Creo yo que yo he visto en varios estados que más que nada es el ego que tienen como institución, tanto el INE como los soples, que no se ponen de acuerdo. Y a nosotros como partido nos hacen trabajar de más. Hay una plataforma que, al menos en la elección de 2018, se subieron todos los candidatos en el INE, en plataforma digital. Y tuvimos que hacerlo nuevamente en la plataforma física, siendo que ya estaba en el INE. Entonces, para mí, que sea una sola autoridad que maneje lo electoral, debido a que sus egos no los dejan participar de una forma adecuada para el pueblo. Gracias. Gracias por el planteamiento. ¿Algún otro planteamiento adicional? ¿Alguna pregunta? Antes de venir a esta reunión, tuve una reunión con la Junta Local del INE y nuestros vocales distritales. Y uno de los temas que salió en la reunión es una preocupación administrativa importante que tiene que ver con la flexibilidad para gastar el presupuesto para la gasolina. ¿Sí? Porque hay unos lineamientos que emite el INE centrales que no les da flexibilidad a los vocales del Registro Federal de Electores o los vocales distritales en general, y pues no toma en cuenta que luego hay distritos donde que las distancias que tienen que recorrer nuestras unidades, nuestros módulos de atención ciudadana móviles, pues son más grandes que en distritos urbanos, y entonces que pedían que se tomara eso en cuenta. ¿Sí? Yo no quisiera que la relación entre las autoridades electorales locales y el INE fuera de este tipo, donde nuestros lineamientos a ustedes no los dejan trabajar, operar, ¿sí? Y responder a las necesidades específicas de las elecciones que ustedes organizan. ¿Sí? Y creo que en un escenario donde hay una sola autoridad electoral nacional, no es que los OPLES desaparecerían, es que el INE tendría que crearlos a su interior o absorber a los existentes, cualquier medida de esa, y la relación entre la autoridad electoral y nacional y quienes se encargan de las elecciones locales sería muy parecida. ¿Sí? O sea, no es que esa relación, en el caso que existe internamente entre el INE, tenga algo de malo, pero yo creo que las autoridades electorales locales deben tener esa autonomía, esa independencia para aplicar la legislación electoral
local, y que nuestras discusiones sean cómo mejorar nuestros mecanismos de coordinación, cómo hacer que la casilla única dé mejores resultados y no ser una mera discusión administrativa. Estoy de acuerdo en que entre el INE y los soples hay desencuentros y descoordinación, y creo que es un problema que no se puede negar, está ahí. Por eso, pero el camino, creo, no es desaparecer a los soples, ¿sí? Porque los problemas de coordinación no solo existen entre el INE y los soples, también existen al interior del INE y creo también al interior de los soples. El hecho de hacer una sola elección, una sola autoridad electoral nacional no va a evitar que pase lo que el señor representante de un partido político aquí nos ha dicho, porque ocurre también al interior del INE y creo que no debe ocurrir ni al interior del INE ni en la relación entre el INE y los soples, y tenemos que buscar mejores esquemas de coordinación, pero creo que ese es un problema que podemos resolver entre el INE y los soples, escuchando a nuestros usuarios de nuestros sistemas, como son los partidos políticos, ¿sí? Con mejor coordinación, sin tener que sacrificar las grandes ventajas de contar con autoridades electorales autónomas e independientes. Gracias. Tenemos un tiempo para una última ronda de preguntas. Sí. Por favor, con el señor magistrado. Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, sería una opinión y que se buscara un enfoque más universal, más amplio, consejero, porque va más allá de una simple, para algunos podría parecer una reforma administrativa, de cómo administrar, cómo hacer gastar menos, cómo administrar las elecciones y tener un resultado al menor costo, que es un sentir muy común o la máscara más que le llega más al pueblo, a la ciudadanía, del objeto de la reforma. Y creo que no es una reforma administrativa, creo que se debe tomar tan profundo como que implica una reforma constitucional, como que implica una reforma al sistema de gobierno, como que es un eslabón que trastoca, como ya por ahí se comentó hace un momento, el federalismo. Creo que, y que nos guía y que nos obliga a que el Congreso de la Unión, ese gran cuerpo colegiado, no se guíe, como dijo alguien más, con un simple señalamiento, sino que hagan un análisis profundo de la trascendencia de la decisión, porque trastoca de manera grave y aguda el federalismo y puede ser el camino para que a la postre se traduzca toda una transformación y dejemos hasta de ser una república federal, como se establece en la propia Constitución. De ahí viene la gran importancia de estos espacios y que haya órganos y autoridades representados y que ojalá reflexione, porque como dijo él, y lo dijo usted, se requiere una mayoría calificada, que esa mayoría calificada reflexione los alcances de una reforma constitucional de fondo más que una simple reforma electoral que afecta al propio sistema de gobierno. Gracias. Gracias, magistrado. Por favor, ahí en el fondo. Buenas tardes, Marco Castro, mucho gusto, abogado. Yo creo que aquí se le deben dar dos enfoques a la reforma que está planteada en el Congreso de la Unión. Una, la parte técnica nos queda claro que es inoperativa, con todos los argumentos que ha expresado aquí el consejero, pero no hay que olvidar que también viene de la parte de vista política. ¿Qué implica esto? La remoción de, no sé, 162 consejeros aproximadamente en todo el país. ¿Qué implica? ¿Quién los nombraría? Serían las nuevas fuerzas que integran ahora los organismos, o sea, lo que ellos crean, los nombrarían ellos, nombrarían personal operativo, o sea, habría que ver cómo viene planteada esa parte. Entonces, yo creo que en la parte técnica, tanto como en el aeropuerto, como en el Tren Maya, me queda claro que no opera, o sea, sería un retroceso. Yo creo que aquí se debe dar también cómo se va a dar la lucha de la defensa de los organismos de la parte de vista política, porque si nos vamos a la parte técnica, yo siento que no se llegaría a ningún lado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marco.
¿Alguna otra pregunta? ¿Un planteamiento? Bien, vamos por eso. Yo estoy en total coincidencia con lo que ha expresado el magistrado. Creo que no debemos tomarnos esto con prisa, ¿sí? Hay áreas de oportunidad para mejorar las instituciones electorales, sin duda, ¿sí? Pero creo que algo que funciona razonablemente bien, y nuestras instituciones electorales funcionan razonablemente bien, no puedes cambiarlas de la noche a la mañana sin estar consciente del riesgo de que puedes estar sacrificando algo que es de una enorme utilidad para el país. Entonces yo creo que un logro en sí mismo sería desacelerar el cambio, ¿sí? A ver, tenemos que pensar. Tiene que ver con la siguiente intervención, que era cuando tiro de esta hebra, si quiero cortar los soples, me llevo todo esto, ¿sí? Y estar conscientes de eso. Me llevo la legislación electoral local, ¿sí? Trasladar al Congreso de la Unión la respuesta a los problemas político-electorales locales. ¿Sí? ¿Ese es el futuro que queremos? ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Desarmar por completo a las instituciones políticas constitucionales locales para atender los problemas político-electorales locales. Quiero llegar allá. ¿Sí? Sí. O sea, yo no estoy seguro de eso. O sea, tenemos que pensar que una reforma constitucional no se hace pensando en los próximos 3 años. ¿Sí? Las instituciones son la herencia que les vamos a dejar a las futuras generaciones. Ese es el futuro que le quiero dejar a mis nietos y a los nietos de mis nietos. ¿Sí? O quiero seguir reencauzando más bien al país hacia gobiernos locales autónomos, un federalismo vigoroso, ¿sí? Yo creo que son reflexiones que nos deben hacer tomarnos esto con pausa, ¿no? Es una decisión importante. Hay cosas muy valiosas que nos ha tomado generaciones construir en juego, ¿sí? Pensémoslo 2 veces. Cuando escuchaba las intervenciones del doctor Benito Nassif, desde luego que escuchamos al consejero electoral, pero no dejó de escuchar también al profesor y al investigador. Si ustedes lo notaron, digo no porque se encuentra aquí presente, pero la intervención y la presentación que acabamos de escuchar tiene 2 virtudes importantes. La primera es que se apega a los hechos, a la verdad, y la segunda, que con solidez metodológica se apega a los datos. Efectivamente, estamos en presencia de una etapa de discusión, no de una decisión administrativa. Evidentemente también el doctor acaba de compartir una pues detallada exposición sobre un planteamiento de cómo mermar las capacidades institucionales de una autoridad administrativa puede comprometer el cumplimiento de un mandato constitucional. Y todos podemos recordar cómo pueden existir instituciones en México, pero que no tienen financiamiento, capacidades, atribuciones, profesionalización, personal, y por tanto no pueden cumplir con el mandato. Aquí el tema tiene que ver, en términos de toma de decisiones, con aquello que decía Robert McNamara. Algunos recordarán por la historia quién es, fue el primer secretario de Defensa Civil en los Estados Unidos durante la administración de Kennedy, Lyndon Johnson. Le toca lo de Vietnam, le toca lo de la crisis de los misiles cubanos, estuvo en el Banco Mundial 11 años, fue el primer presidente de la Ford, que no formaba parte de la familia Ford. Algo sabrá de decisiones Robert McNamara, y decía, en términos de toma de decisiones hay que tener los datos y hay que ser racionales, pero sobre todo hay que anticipar las consecuencias de las decisiones.
En la medida en la que colocamos cuál es el bien público que producen las autoridades electorales, estamos hablando de la capacidad de tener gobernabilidad, de la capacidad de producir paz, de la capacidad, incluso demostrada también en la gráfica, de poder alternar entre gobiernos de manera civil y de manera pacífica. La democracia le ha dado a México una característica muy especial que no tienen otras democracias en Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, que es el asunto de la gobernabilidad y de la paz. Desde mitad del siglo XX, un poco más atrás, y en la medida en la que vamos consolidando la propia historia política y la propia historia de la democracia en México, tenemos algo invaluable. Por ejemplo, hablando solo de presidencias de la República, presidente que entra es presidente que sale en su periodo constitucional de 6 años. No golpes de Estado, no crisis constitucional, no nada. Y esto nos lo ha permitido también la democracia. Ahora pensemos un poco cómo es el pulso de las tensiones políticas relacionadas con el valor de la democracia electoral en el ámbito local. Ya se ha hablado en este marco de discusión, de alguna manera existe la línea ahí, sobre cómo el funcionamiento de la democracia electoral también permite canalizar el conflicto político. Hay quien ya ha advertido, no podemos concentrar los conflictos políticos locales, que como ustedes saben, porque ustedes y nosotros lo vivimos en esta escala, en el ámbito municipal, por ejemplo, funcionan con otro ritmo, con otros actores, con otra concepción distinta de las reglas y de los procedimientos. Y existe un riesgo enorme de concentrar esto en, como lo acaba de mencionar muy bien el doctor, en una geometría y en una forma de organización electoral que no necesariamente corresponde con las escalas en las que tenemos organizado, no a las autoridades administrativas municipales, no a la geografía electoral, sino a la forma en la que los propios ciudadanos se conciben en su comunidad. Hay puntos de equilibrio en la demarcación de los distritos electorales. No se trata nada más un asunto de distribución de electores, ni tampoco un cálculo frío a la gerrymandering, ¿no? También tiene que ver con la forma en la que electoralmente y políticamente están organizadas las comunidades. Y podría ocurrir que esta transformación hasta de la propia geografía electoral pueda crear nuevos problemas políticos que el día de hoy no tenemos. Hay otro apunte que quiero hacer a partir de la exposición del doctor Nassif. Nuestra democracia también es producto de una evolución, en principio, desde luego, porque ha sido el objeto de la discusión en esta conferencia, el funcionamiento del sistema electoral, pero que empieza a tener otros alcances de la democracia no electoral, pero que es igualmente sustantiva. La de los mecanismos de participación ciudadana, que como lo acabamos de ver acá, tiene una clara expresión desde su génesis en el ámbito de lo local. Sabemos, porque incluso así ocurrió en la Ciudad de México cuando en 1997 con la publicación de la Ley de Participación, que pueden existir proyectos de gobierno que traten de activar a la democracia desde las comunidades, desde las colonias, desde las localidades, pero evidentemente esto también requiere de instituciones que le dan certeza, es decir, que hacen a la participación ciudadana una vía certera y transitable y no que la conviertan en un subsistema de movilización política, como pudo haber ocurrido también en otro momento. Al final, de nuevo, el pulso de la democracia local también es recogido por los organismos públicos locales electorales. San Luis Potosí no es el caso, efectivamente voy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar mi compañera consejera en Zacatecas. En algunas entidades federativas tenemos cuotas juveniles en candidaturas, en otros tienen cuotas indígenas, en otros tienen necesidades específicas para establecer mecanismos de obtención de voto por las características geográficas y culturales que tienen estas poblaciones. Desconocer esta complejidad, teniendo los datos y teniendo los argumentos, me parece que es mermar de alguna manera la seriedad con la que se pretenden tomar ciertas decisiones políticas. Regreso un poco al planteamiento de McNamara. Las decisiones políticas también tienen que medirse en términos de su reversibilidad. Es decir, si nos equivocamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podemos dar un paso atrás? ¿Cuánto cuesta la gobernabilidad y la tranquilidad que los procesos políticos tienen y que le otorgan a los ámbitos políticos locales? Evidentemente, y esto quiero ser como muy enfático en esto, yo creo que todos estamos de acuerdo en observar de manera crítica y analítica el costo de la democracia. En eso no hay duda. Pero hay un punto de equilibrio
sobre este debate y sobre esta reflexión que tiene que ver con cuál es el punto o el umbral hasta dónde terminamos mermando la capacidad administrativa de las autoridades para que sigan cumpliendo su función y entregándole a la sociedad aquello que nos ha costado tantos años poder entregarnos a nosotros mismos, que es tener elecciones certeras, objetivas, donde la gente se puede ir a dormir el domingo en la noche pues con la tranquilidad de que los votos fueron recibidos, que fueron bien contados, independientemente de que pueda haber márgenes altos o cerrados sobre un ganador o una ganadora dentro de los comicios. Creo que tenemos que valorar esta parte. Y otra reflexión más. Quizás tenemos que preguntarnos hasta qué punto los planteamientos de la reforma electoral no voltean a ver al presente o al pasado de nuestra democracia, sino voltean a ver al futuro. Cualquier persona que esté interesada en los procesos políticos o en los procesos electorales entiende que nuestra democracia no se encuentra en un estado o en un momento estático, sino que va avanzando. Mucho del incremento también de la capacidad administrativa y del costo de la democracia electoral tiene que ver con la propia evolución, no solo de los mecanismos de seguridad, sino también la propia evolución de lo que queremos extender en términos de derechos de la propia democracia. El día de hoy, por ejemplo, se habla de cómo podemos garantizar el voto para las personas que se encuentran en los hospitales, a las personas que no les han sido suspendidos sus derechos políticos y que aún así, por ejemplo, no han recibido una sentencia condenatoria, que puedan estar ahí presos. Y todo eso, de nuevo, tiene que resolverse con capacidad administrativa. Acá estamos trabajando, por ejemplo, con un planteamiento en reuniones de trabajo en donde estamos reflexionando en qué medida los organismos públicos locales electorales vigilan el cumplimiento de derechos que se viven sobre todo en el ámbito de lo local. Y eso también es un asunto de planteamiento constitucional y es un asunto de tutela de organismos internacionales. Es decir, más allá de la organización de elecciones locales, los organismos públicos también tutelan y vigorizan otros espacios y otros ámbitos de la democracia y de los derechos de los ciudadanos que van más allá de la organización de las elecciones. A final de cuentas, estamos en presencia de la discusión de una decisión política, de una decisión administrativa, que no tendría que sobresimplificarse, y lo digo con muchísimo respeto, pero que no tendría que sobresimplificarse, sobre todo con datos opacos, con discursos que invisibilizan, me permito decirlo también respetuosamente, la deliciosa complejidad del funcionamiento de nuestro sistema electoral. Es complejo porque tenemos un país megadiverso, porque el reto de la gobernabilidad y la paz pública está alto y por tanto la altura del desempeño y de los estándares de integridad electoral de las propias autoridades tiene que responder precisamente a ese nivel de complejidad. Ojalá fuera más sencillo, pero el país no es así. ¿Cuál sería el costo de ello? Lo acaba de sugerir el licenciado Aviles. Podríamos regresar décadas si no tomamos una decisión bien pensada y bien resuelta y anticipando las consecuencias que esto puede tener no solo en términos de retos políticos o administrativos, sino en términos sociales. Así es como concluimos con esta intervención. Desde luego queremos dar un enorme agradecimiento a todos ustedes. Veo con mucho gusto que aquí hay personas que forman parte de la academia, de agrupaciones políticas, de otros organismos públicos, compañeros del INE, compañeros del Consejo Estatal Electoral, a integrantes del Poder Legislativo, del Tribunal. Muchas gracias, de los partidos políticos, desde luego, muchas gracias por atender a este llamado de este diálogo que estamos haciendo, porque al final de cuentas creo que todos quienes estamos aquí creemos que las decisiones políticas ilustradas se acercan mejor a la razón en la medida en la que honran a la verdad y al diálogo democrático, que a final de cuentas es lo que esperemos nos caracteriza. Vamos a hacer el cierre protocolario de este evento. Doctor, de veras, muchísimas gracias. Quiero suplicarles a ustedes un aplauso por la generosidad del tiempo y la atención del doctor Benito Nasif. Gracias. En este momento, la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de este organismo, hace entrega del reconocimiento para agradecer la generosa intervención del doctor Benito Nasif y también recibe de manos de la maestra Laura Elena un obsequio como agradecimiento también a nombre de todo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
De esta manera agradecemos la presencia de todos y todas ustedes a este evento y les deseamos que pasen un excelente resto de la tarde. Muchas gracias.